Uno de los principios más importantes en el desarrollo humano, en el concepto de la felicidad, es darnos cuenta que somos dueños de nuestra propia percepción. Es decir, que no tenemos acceso a los demás. Este es un proceso radical porque en realidad me doy cuenta que mucha gente creemos que tenemos acceso a los demás, ¿no? Has oído mil pláticas de personas que se quejan al respecto de es que tenía una mala intención, ve lo hizo con saña, es que claro me quería fregar, o mil conceptos al respecto de los demás. Y lo más impresionante es que entendiendo mucho de los conceptos de la mente, de la energía, de la física cuántica, nos damos cuenta que solo tenemos acceso a nuestra propia percepción. Fíjate, cuando entran los conceptos en nuestra mente a través de los sentidos, ese concepto que viene ya viene en el pasado. ¿Por qué? Porque hay un proceso de tiempo, un movimiento en el que esa información llega a mi mente. Cuando tú tenías de los 0 a los 7 años, que esa información entró a tu mente, no tenías uso de razón, por lo tanto no tenías un archivo previo de cómo acomodar la información. Es decir, tú no sabías qué era mamá, qué era papá, o qué era nariz o qué era ojos. Todo eso lo tuviste que entender a través de un proceso de percepción y de interpretación que además venía explicado por tu mamá o tu papá, etcétera, etcétera. Entonces fuimos percibiendo conforme los demás nos iban dando su interpretación de la realidad. Es decir, cuando llegamos a este mundo no teníamos interpretación de bien o mal. No sabíamos lo que era la moral o la ética, o no sabíamos lo que era correcto o incorrecto. Fue la vida, los demás, nuestra religión, nuestros padres, nuestra cultura, los que nos fueron dando este sistema de información, ahora le llamamos programación, a nuestra mente. Este sistema de información es el que está previamente instalado en nuestra mente y es nuestro sistema de percepción. Por lo tanto, todas las culturas filtran en su mente, todas las personas filtramos en nuestra mente todo este sistema de información. De tal manera que para una cultura hay cosas que son positivas y para otra cultura las mismas cuestiones son negativas, ¿no? Por ejemplo, el alto de la falda que era permitido usar de las mujeres, pues cambia de una relación a otra. O el valor que tienen, por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia, las personas con síndrome de Down o las personas con capacidades diferentes, en 1970 se apartaban, se guardaban en las casas, se escondían y hoy pues puedes perfectamente tener un compañero en la escuela que tiene, no sé, Asperger o síndrome de Down o autismo y pueden ser totalmente normalizados. ¿Qué es lo que cambió? La percepción. Las personas no han cambiado. Los procesos en la vida no han cambiado. La forma en que las mujeres se pueden vestir no ha cambiado. Lo que cambia es la percepción. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede con esta percepción? Que cuando nosotros integramos en nuestro cerebro este mundo de información, no solo le damos información, digamos, sin ningún sentido, como decir, pues nariz es nariz, ojo es ojo, blanco es blanco, digamos textual, sino que además nuestro cerebro le tiene que dar una interpretación de supervivencia. Es decir, ¿esto me sirve o no me sirve para mi propia supervivencia? Por ejemplo, si una persona en su infancia perdió una mamá, un papá o tenías una abuela muy cercana que falleció y tu interpretación, tu mundo de percepción le dio a ese evento como un título de me abandonó, la gente que está conmigo se va en la vida, quiere decir que conforme vamos avanzando en nuestra vida, todo va a estar sesgado por ese mundo de abandono. Le llaman la huella de abandono en psicología o las heridas, las 5 heridas de la niñez. Hay hasta un libro muy bueno, ¿no? Entonces lo que sucede es que se ancla en nuestro sistema de percepción, nuestras rutas neuronales, todo ese miedo al respecto del abandono. Entonces hacemos toda una serie de acciones para no estar abandonados. Y hay de dos formas. O no nos relacionamos con nadie para que no nos abandonen, entonces podemos vivir en soltería, o buscamos rápidamente asociarnos con alguien, amar a alguien, conectarnos con alguien, formar una familia para quitar dentro de nosotros ese mundo de abandono. Pero en realidad el abandono nunca se fue de tu vida. Siempre es el eje rector por el cual todo está sucediendo. ¿Me sigues? Todo está sucediendo. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la herida de la escasez. Una persona que en su infancia
vivió escasez, y puedo pensar que hay personas, y conozco personas que han vivido en extrema pobreza y no viven escasez. O sea, ellos sentían, porque su mundo de interpretación y percepción, sentían que tenían, no sé, a su mamá que los amaba y tenían el barrio para correr y vivían con mucha abundancia. Pero hay personas que con dinero o sin dinero han vivido o vivieron que en su vida no era suficiente, o que no merecían ese dinero, o que cuando necesitaban algo no había la capacidad de dárselos. Entonces anclaron en su mundo de percepción un modelo de escasez. Hay personas que se han hecho multimillonarias porque le han dado tanto valor a ese concepto de percepción que no se pueden imaginar vivir una vida sin el dinero. El dinero se convierte en su cárcel, ya sea de carencia o de avaricia, pero la avaricia tiene el mismo nivel de carencia que el no tener dinero, porque si yo no tengo este recurso, entonces no soy nadie. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hacerte cargo de tu mundo de percepción es casi el camino a la liberación interior. Yo siempre digo que todo lo que yo percibo al respecto de ti es falso, porque en realidad no te estoy percibiendo a ti. Estoy haciendo a través de tu imagen, estoy haciendo un mundo de interpretaciones míos dentro de mi metro cuadrado. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte es entender que en realidad no conozco a mis hijos, no conozco a mi pareja, no conozco a mis amigos, los pienso, es decir, los percibo. Porque yo no puedo creer que tú seas lo que yo pienso de ti, porque entonces te estaría reduciendo a un pensamiento. Repito, yo no puedo reducirte a ti, a mi pensamiento. Ahora imagínate que yo no crea en mí. Estaría reduciéndome a mí, a mi propia creencia de no soy suficiente, no tengo mucho valor. Aunque lo tenga, mi pensamiento, mi percepción me reduciría a mí al respecto de mi capacidad. Y eso es lo que sucede en muchísimos seres humanos. No se sienten amados aunque los ame el mundo. No se sienten suficientes aunque sean gente extraordinaria. No se sienten abundantes aunque tengan una vida extraordinaria, como la tenemos hoy en día, teniendo todo lo que tenemos a nuestro alrededor y toda la comodidad con los celulares, con los automóviles, con todo lo que hoy tenemos alrededor de nuestra vida, esta gran comodidad a la que accedemos. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien cree que es su percepción? Reduce el mundo a su pensamiento. Entonces, si en su mundo hay miedo, reduce el mundo a ese terror. Si en su percepción hay inseguridad, lo que va a vivir en su mundo interior es inseguridad. Si en su mundo exterior ve alegría, entonces va a ser una persona que está alegre, pero solo por la ilusión de lo que está viendo. ¿Qué pasa? Al mundo le encanta acabar con todo el mundo de percepciones, porque el mundo es un ciclo. Inicia y termina, todo. Es día y noche, es polaridad. Entonces, ¿qué pasa? Pues se van a acabar algunas relaciones, se van a morir algunos seres queridos, se va a acabar algunos procesos de negocio, se va a acabar la salud, se va a acabar la belleza física, todo se va a ir terminando. Y en lugar de envejecer con alegría, con dignidad, en lugar de aceptar y vivir un duelo desde el amor, lo vivimos desde la desesperanza. Lo vivimos desde el caos. Pensamos que Dios nos tiene en su contra, cuando todo sucedió en tu mundo de percepción. Entonces, si yo me aferro a tener la razón, estoy cerrando mi mundo de percepción o queriendo controlar cómo veo mi vida forzosamente. Sí. Un primer paso podría ser soltar querer tener la razón. Correcto. De hecho, lo más impresionante de querer tener la razón es justamente que siempre la tienes. Porque en tu mundo de percepción, pues tienes toda la razón para pensar como piensas, pero yo también. Y cuando quiero tener la razón, es que quiero decir que yo existo frente al mundo y el mundo no existe. O sea, existe solo lo que yo pienso. Ejemplo, cuando yo veo a los presidentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tenemos a López Obrador, y que están los chairos contra los fifís, ¿no? A mí me parece que es impresionante ver este debate y ver cómo los dos creen tener la razón. Lo único que generan es un conflicto. En lugar de un debate abierto hacia las ideas, en lugar de verdaderamente ver cómo hacemos una cooperación, cómo la derecha convive con la izquierda, ¿no? Cómo hay que ver el movimiento social, es importantísimo, pero también el movimiento capitalista. El capital, el valor, tiene todo algo que aprender y decir. Somos nuestra capacidad y tenemos que recibir nuestra capacidad de dar a los demás. Eso es el capital. Pero también hay muchas personas desfavorecidas que no han tenido la oportunidad.
y entonces también tendremos que ver la parte social. Pero en lugar de ver todas las opciones, vemos mi mundo interior de lo que yo tengo la razón. Lo mismo pasa cuando discutes con tu pareja. Yo me paro en la postura interior, ¿no? Machista o feminista o personal al respecto de que yo soy el que está bien. Y entonces inmediatamente lanzo el dardo envenenado del que está mal eres tú. Y hago la ilusión de que el que tendría que cambiar mi percepción al respecto de la vida eres tú. En lugar de ir a mi responsabilidad y a la decisión de lo que yo soy, rechazo lo que tú eres. Pero en realidad estoy rechazando mi poder en mi percepción. ¿Y qué crees que haya atrás de todas estas personas que luchamos por tener la razón constante? ¿Qué emoción hay atrás de querer controlar mi razón? En realidad la emoción, y lo vamos a hablar en el siguiente video de la siguiente semana, es miedo. Es un profundo miedo, pero ese miedo viene de algo mucho más profundo que es la ignorancia. A lo que venimos a este mundo es a la conciencia. Porque si tú fueras consciente que eres absolutamente abundante, y que lo tienes todo porque eres dueño del momento presente, no tendrías que tener la razón, no tendrías que luchar contra nadie, no tendrías por qué andar invalidando a los demás o tus hijos o tu pareja, no tendrías que estar luchando contra nadie porque sabrías que eres la abundancia. Si tú supieras que en tu cerebro, en la máxima conciencia, no tiene capacidad de absorber la realidad en su conjunto, solo un pedazo de interpretación de tu propia mirada interior, respetarías el mundo de todos los demás. Por eso siempre digo, todo lo que yo pienso de ti es falso. Porque solo es mi interpretación, no eres tú. Tú eres un mundo infinitamente más grande de lo que cualquier persona, es más, pueda percibir. Es más, yo mismo soy muchísimo más grande de lo que yo mismo pudiera percibir de mí mismo. ¿De qué se trata esta vida? De venir a descubrirlo. O sea, trabajamos y hacemos cosas según nosotros para ganar dinero, pero en realidad estamos expandiendo nuestra capacidad, nuestro poder. Pero cuando entramos en nuestro cuadro de percepción de este tamaño, nos reducimos a un espacio ínfimo. Y entonces hay gente que se muere teniendo la razón, pero siendo profundamente infeliz, ¿no? De ahí la frase, ¿quieres ser feliz o tener la razón? ¿Quieres tener paz o tener la razón? Y la gente que tiene la razón vive en la ilusión del control porque tiene miedo, pero en realidad es profundamente ignorante. Por eso decía Sócrates, yo solo soy que no sé nada. Y por eso también Descartes decía, pienso, luego existo. O sea, si yo realmente me doy cuenta de que salgo de mi percepción, entonces existo en una mayor amplitud. Quisiera cerrar este video diciendo, cuando sales de tu mundo de percepción, te das cuenta que eres la unidad con el todo. O sea, eres la unidad con la planta, con el río, con el perro, con el pájaro, con el amanecer, con la otra persona. Lo que tú le haces a la otra persona, te lo haces a ti. La vida es un espejo, es una unidad indisoluble. Pero no es lo que yo percibo, ni es lo que yo estoy viendo. Es mucho más grande. Y entonces nos rendimos ante el momento presente. Es decir, vamos de rodillas ante la vida diciendo, la vida es vida. No hay nada que hacerle a la vida. La vida es vida. Y nada más.